Bueno, muchísimas gracias por la deferencia de invitarnos después de esta pléyade de presentaciones tan interesantes. Vamos a hablar de un problema emergente, un problema que inició relativamente hace poco en Tanzania en el año 1952, para algunos 53 para otros, y este evento muy particular pues muy rápidamente se diseminó por el continente africano, llegó al sudeste de Asia, pasó a territorios de Oceanía y llegó en un brote que inició en Kenia en el año 2004 al norte de Italia. De inmediato demostró que se movía muy rápidamente con la gente y que las posibilidades eran súper importantes. Está causado por un virus, un alfavirus, que como ustedes saben está vinculado a afecciones reumáticas y febriles, y se transmite a través de la picadura de Aedes aegypti y Aedes albopictus. El nombre tan difícil que todo el mundo intenta pronunciar bien viene del dialecto que habla la etnia Makonde, uno de los grupos étnicos que habitaban en Tanganyika, hoy Tanzania, en el momento de describirlo, en la parte sudeste, y significa aquel que se encorva, que se dobla al caminar por el intenso dolor artrálgico, el dolor en las articulaciones y la postura antiálgica que intenta causar. Y yo voy a mostrar ya una foto nacional de un paciente con esta postura un poquito más adelante. Es un evento fundamentalmente sintomático. Virgen Gómez en el Congreso de la Sociedad Dominicana de Infectología hace unas cuantas semanas señaló con muchísima propiedad en un lenguaje, en un español dominicano muy criollo, que se trata de un evento que no mata pero estropea. Hay enfermedad aguda, hay enfermedad subaguda y hay enfermedad crónica. No existe una vacuna comercialmente disponible, tampoco hay un tratamiento. Ojalá existiera al menos una monopíldora, no sé si una polipíldora, pero no hay un antiviral que pueda conseguirse en la farmacia. Y este es el cuadro sintomático, con esos dos primeros fundamentales, fiebre y artralgia. Pueden presentarse otro gamma espectro. Por favor, fíjense un poquito aquí porque lo voy a comparar con los casos, con los síntomas de los primeros casos. Hay manifestaciones atípicas que son raras y que pueden afectar de manera importante el sistema neurológico. El oftalmólogo también tiene posibilidades de trabajar con estos casos. Hay eventos cardiovasculares, dermatológicos, de la esfera renal, discrasias sanguíneas, en fin, hay casos atípicos que representan en ocasiones, en el brote de la isla Reunión, por ejemplo, alcanzó a tener 0.3% de todos los casos. El chikungunya no puede afectar a todos, absolutamente todos somos susceptibles, nadie tiene inmunidad, se estima que deja inmunidad de por vida. Todavía no sabemos, hay mucha gente que aún está viva después de haber padecido el primer brote, y a cualquier grupo de edad, no hay raza, sexo, nacionalidad o clase social que limiten su posibilidad, porque el mosquito no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, hay grupos de riesgo. Los neonatos, los adultos mayores tienen más propensión a desarrollar las formas más importantes de la enfermedad. Y aquellos pacientes que tienen morbilidad concomitante, pues obviamente no es lo mismo un evento en un paciente joven, sano, que un paciente con enfermedades adicionales. De estos grupos de riesgo, de manera importante, los neonatos, porque la transmisión está relacionada con el periodo intraparto. Entre 4 días antes a un día posterior al desembarazo, hay un 47% de probabilidades de transmisión materno-perinatal. Y estos recién nacidos podrían desarrollar una sintomatología con fiebre, inapetencia, dolor, hasta cuadros meningoencefalíticos un poquito más complejos. Y estos síntomas podrían ocurrir 7 a 10 días después de haber iniciado. Entonces imagínense, de haber nacido. Entonces imagínense, ya esos niños no están en su casa. Es un reto para los servicios de salud. ¿Qué hacemos? Nos quedamos con ellos ingresados, le añadimos la morbilidad adicional que hay en el establecimiento. Y bueno, el diagnóstico diferencial es con dengue, fundamentalmente con dengue, y hay características que pueden hacer. Definitivamente el dolor articular es súper frecuente en chikungunya y es bastante infrecuente en dengue. Ahora, preguntarle a un niño de 1 año que si le duele el cuerpo o las articulaciones es un poco difícil, ¿verdad?
El diagnóstico de laboratorio no es necesario para clasificar al paciente con esto. Es un diagnóstico fundamentalmente clínico y aunque hay pruebas, por ahí andan unas pruebas rápidas mercadeándose, lamento decirles que tienen una sensibilidad por debajo del 6%. Todas las primeras muestras que resultaron positivas de arbovirus de Fort Collins en Colorado dieron negativas a las pruebas rápidas disponibles, que ya se las hicimos antes de mandarlas, así que definitivamente no son una elección. No estoy hablando de marcas, esa misma empresa hace pruebas muy buenas para leptospirosis y para malaria. No hay un tratamiento específico, el tratamiento principal es descartar otros eventos que son mucho más severos que chikungunya y que algunos de ellos tienen tratamiento, y luego la mayoría de los casos se manejan ambulatoriamente con recomendaciones específicas, vigilancia de signos de alarma, uso de mosquiteros durante esa fase virémica y aprovechar para educación sanitaria. Cuando se presenten estos signos de alarma, pues hay que referir al paciente nuevamente a la consulta. Entonces, ¿qué ha pasado con este evento que nunca pensamos que iba a venir? Yo recuerdo una discusión hace unos años en Washington y mucha gente escéptica diciendo que no iba a venir porque en el brote que inició en Kenia en el 2004 y que tuvo un rebrote en el 2008, llegaron casos a la región de las Américas, a Canadá, a Estados Unidos, a Brasil, a Guyana Francesa y algunas islas del Caribe inglés sin que se desarrollaran casos autóctonos. Pero el 9 de diciembre del 2013, la Organización Panamericana de la Salud publica por vez primera la ocurrencia de casos de transmisión autóctona en la isla de San Martín. A partir de ahí, 15, no estaba contabilizado Haití en ese momento, 15 países y territorios de la región de las Américas han presentado casos. Un poco más de 30.000 casos, solo un 13.10% de los casos confirmados, lo que corrobora el hecho de que no se necesita tener un diagnóstico de confirmación, y una letalidad extremadamente baja, solo 0.02%, son 6 fallecidos, se trata de individuos adultos mayores con enfermedades concomitantes todos. En ese escenario el país empezó a prepararse en enero del 2014 y yo fui una de las primeras víctimas de que ahora este tipo, como ha bajado la malaria, está buscando alguna cosa en la que entretenerse. Y entonces ha venido a fuñirnos con esto que no va a llegar. Nosotros los dominicanos somos muy expertos en el escepticismo y no va a llegar eso es un invento. Y pasó como con el lobo, que viene y que finalmente vino y no estábamos del todo preparados. Pero habíamos lanzado este plan de preparación y respuesta frente a brotes con diversos escenarios, en 3 momentos. Uno antes de la epidemia, centrado en las labores de prevención. Uno, en el momento en que apareciera el primer caso. Hay una discusión que yo no entiendo por qué en los medios de prensa, a veces hasta en los colegas, pero es un brote, es una epidemia. Apareció algún científico que habló hasta de una pandemia nacional. Bueno, el hecho es que desde el primer caso ya teníamos una epidemia. Lo normal era que no hubiese ninguno. Entonces, ¿por qué complicarnos la vida? Después de ese primer caso, entonces el esfuerzo se centra en la atención de los casos y en la contención de los brotes, y ya habrá tiempo de hacer ciencia y de ver en qué roedor o mamífero inferior se va a quedar el virus guardado en los periodos interepidémicos. A pesar del escepticismo global y autóctono, local, criollo, la Organización Panamericana de la Salud y los Centros de Prevención y de Control de Enfermedades de los Estados Unidos prepararon este documento sabiendo que esto iba a alcanzar a la región. Y los invito, está disponible en español, está en versión electrónica, se consigue muy fácil y es asombrosamente bien escrito y una guía muy interesante para conocer de este virus y de esta enfermedad. Y está que he visto que está dentro del bulto y que se trata de una guía resumida de todo eso. Qué bueno que hay disponible esta guía resumida para los proveedores de asistencia sanitaria con los elementos más esenciales del diagnóstico, el diagnóstico diferencial y el manejo de la enfermedad. Bueno, el 23 de febrero del año 2014, un mes después aproximadamente de que hicimos la alerta nacional y preparamos el plan de prevención, empezaron a llegar al Hospital María Paniagua del municipio de San Gregorio de Nigua unos casos extraños con fiebre y vómitos. Miren qué extraño, para nada. Dijeron que se trataba de enfermedad transmitida por alimentos y mandaron a los pacientes para su casa después de controlado y tolerada la vía oral.
Pero esos pacientes unos días después volvieron con rash, con un eritema maculopapular, y entonces luego empezamos a hacer ciencia y dijimos, se trata de alergia medicamentosa a los medicamentos que les dimos a los pacientes y a los que los pacientes empezaron a tomar por su cuenta. Pero ahí terminaron de caérsele varios pelos de la cabeza a Garib porque entró el cuadro febril eruptivo y como él anda vigilando que no se mete el sarampión y que el síndrome de rubeola, a los pacientes se le tomaron muestras para dengue, sarampión y rubeola, todas negativas. Entonces terminaron cayéndoseme a mí, porque bueno, si no es dengue, si no es sarampión y no es rubeola, ¿qué cosa es? Concomitantemente, un sistema de vigilancia epidemiológica activa detectó que en ese establecimiento de salud, miren cómo los febriles empezaron a crecer. ¿Dónde apunta esto? No sé. Esto es lo normal, que cada semana alrededor de 40, entre 40, 50, 60 casos febriles por semana, y esto fue el brote de dengue del año pasado, pero miren cómo aquí el incremento es notable, bastante importante. Y a partir de ahí se condujo de inmediato, nos dañó el viaje al concierto aquí, a esta paradisíaco lugar, el concierto de Alejandro Sanz se frustró y hubo que coger para Nigua a visitar casa a casa con una definición de caso de fiebre y poliartralgia. Y ahí imagínense un centro, un establecimiento pequeño donde apenas hay 10 camas para observación, ninguna para internamiento prolongado, empezó a producirse esta aglomeración de gente. Y ahí están los síntomas de esos primeros 72 casos, muy parecidos a los que acabé de presentarles como los síntomas de la enfermedad. Y ahí entonces empezaron a preguntarme, ¿pero tú crees que de verdad sea? Digo, bueno, yo me preocuparía más si no es chikungunya, porque si no es chikungunya, ¿qué cosa será eso? Y aquí está la señora que hizo la joven que hizo el diagnóstico. Miren cómo esta imagen gráfica del candidata a un Pulitzer del gran fotógrafo dominicano que es epidemiólogo de OPS, el doctor José Moya, hizo esta foto. La paciente se está doblando para caminar por el intenso dolor articular que tiene. Y ya tuvimos los primeros casos de edema articular. Miren la rodilla derecha de esta paciente, bastante diferente a su rodilla izquierda. Y la señora que está ahí atrás es mucho más, ya no se está secando el sudor, ella se está rascando por el eritema maculopapular pruriginoso que acompaña a la enfermedad. Y mírenlo aquí ya francamente, el eritema. Una enfermedad que afecta independientemente del grupo de edad o del sexo, como habíamos dicho, cosa que no pasa con dengue, que es una enfermedad de los primeros grupos quinquenales, y ese fue el escenario donde creció. La encuesta entomológica del 2013 señaló que en San Gregorio de Nigua había un problema fundamental en los tanques. Un índice de Bretox elevadísimo y ahora complicado con esta sequía, a pesar de que algunos aguaceros de mayo han empezado a fluir. Miren entonces esta imagen que se la traje solamente para que vieran que aquí hay una zona industrial importante, aquí hay una laguna donde se depositan desechos y aquí más adelante está el puerto. Y lo pongo, bueno, las labores de control de vectores que se desarrollaron ese mismo fin de semana, intentando diezmar la población de mosquitos adultos, y cuando tocó la segunda, nos dimos cuenta de que los tanques seguían llenos de gusarapos. Entonces la gente no está haciendo lo que debía hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Hubo que organizar foros comunitarios para que la gente expresara, ¿qué usted cree que está pasando aquí? Y entonces la gente denominó a la enfermedad como rompehuesos. No me voy sin verte, buen nombre. Cuando se mete en una casa se afectan varios. Pero se dañó la cosa porque esa situación ancestral de contaminación ambiental, de toda una serie de cosas, empezaron la gente a decir, eso no es nada de mosquito, eso es un gas que tiraron para matarnos. Y desde el químico de la fábrica, la presencia de plomo, el hecho de que la trajeron los haitianos, la semana pasada fue que llegó a Haití, probablemente fuimos nosotros los que la llevamos para allá, o llegó directamente de las islas, quién sabe. La ceniza de la planta de carbón donde se deposita ese depósito que le enseñé, que es como una especie de microinfierno con fuego, azufre y una serie de cosas. Y es más, hubo una señora que me dijo, doctor, yo estoy segura, de que eso es un mosquito mutante que se inventaron los chinos, los japoneses y los haitianos. Imagínense
una fusión científica para crear un super mosquito para la señora del tamaño de un gato, qué sé yo. Miren qué razonamiento, parecería un disparate, pero miren qué razonamiento más lógico el de esta señora también, que dice, no puede ser transmitida por mosquitos. Desde que yo nací estoy viendo mosquitos. Lo que yo no había visto era nunca nadie con fiebre y con las coyunturas hinchadas. Claro, el mosquito estaba desde que llegaron los negros africanos. Llegó de África. Ahora lo que no estaba era la enfermedad. Entonces, toda una serie de percepciones en ese ambiente descubrimos que Nigua seguía con un problema de agua. El agua llega cada 3 días, cada 15, cada 2. Se compran en tanques, un tanque vale entre 60 y 200 pesos, dependiendo del momento de la escasez. Y el promedio en las localidades es de 3 a 4, en algunas localidades de 7 a 10 tanques que ya no están en el entorno de la casa, están cerca de la calle para cuando pase el camión se facilite el llenado. Y aquí se los muestro. Entonces decidimos que teníamos que fumigar nuevamente, pero ahora contra la indiferencia, contra la falta de conocimiento. Afortunadamente eso es sin insecticida. Cuando lo hacemos para calmar la población usamos diazepam en vez de insecticida, pero bueno. Y organizamos estos foros comunitarios para explicarle a la gente qué tenía que hacer. Y traje este brote porque la enseñanza insistió mucho el comité organizador y Claudia de manera en particular que yo dijera qué hacer con esto. Uno de los aprendizajes es este. Fumigamos, los casos bajaron un poquito, volvieron y subieron. Fumigamos otra semana, los casos bajaron otro poco, volvieron y subieron. Y cuando la gente empezó a asimilar que el mosquito tenía que ver y que había que controlar los gusarapos que estaban en el tanque, en la franja amarilla, entonces miren como si la tendencia fue a la baja y a la sostenibilidad. Pero entonces vino Semana Santa y con ello el movimiento enorme de la gente para todos los lados, la hecatombe que se arma todos los años, independiente de las habichuelas con dulce. Y miren, con unas provincias receptivas con elevados índices de infestación, solo Santiago Rodríguez se encontraba por debajo de 3, que es el límite. A partir de 3 hay riesgo importante de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. Las que están en blanco no fue que estaban libres de esas provincias, es que no hicieron la encuesta en el tiempo o la encuesta no fue de buena calidad. En fin, todo un caldo de cultivo nacional. Aedes aegypti puede ser el ave nacional, definitivamente hay mucho más que cigua palmera. Y a pesar del esfuerzo que desplegamos en prensa para intentar controlar esto, miren cómo Cristian Hernández, uno de nuestros caricaturistas, reseñó que los mosquitos también se iban de Semana Santa a la casa de la gente que le permitiera que se criaran y se reprodujeran. Empezamos a ver esto. Desde la mayor cantidad de los casos en San Cristóbal, empezaron a producirse casos primero importados y luego de transmisión autóctona en otras provincias, siempre de primera intención relacionados con Nigua, con Jaina o con San Cristóbal propiamente dicho. Y para terminar, yo no puedo irme de aquí sin decir que la lección aprendida más importante, lo que más importantemente podemos hacer, todos, incluyendo los médicos, que también somos susceptibles, no voy a hablar del brote del roberrí, de chikungunya nosocomial, encontramos tanques en las habitaciones de los residentes, porque hay que guardar el agua para bañarse, sobre todo cuando usted le toca el turno de descanso, y los tanques los encontramos positivos. O sea que nosotros le decimos a la gente que elimine los criaderos y los criamos donde nosotros estamos y donde nos pican. Si no hay una vacuna, no hay un tratamiento monopíldora o polipíldora, la lucha tiene que ser contra el Aedes aegypti. 2 criaderos fundamentales. El primero constituido por los tanques donde almacenamos el agua. Una vez usábamos, no le guardes agua al dengue. En cada charquito, cualquier charquito nace un mosquito. Y la gente decía, yo no guardo agua al dengue. Yo guardo agua para bañarme. Yo guardo agua para lavar la ropa. Yo guardo agua para limpiar la casa. Entonces hay que utilizar, cuando el abastecimiento es precario o es irregular, hay que guardarla. Entonces en esta franja húmeda, aquí, justo por encima del nivel del agua, la hembra deposita sus huevos. Un tanque colonizado produce entre 80 y 120 mosquitos adultos cada día. La mitad son hembras y van a salir a picar. La estrategia fundamental de prevención es untar cloro, untarlo. Todavía la gente sigue entendiendo que es echarle cloro al agua. El cloro no mata a los gusarapos,
mata los huevos. Hay que untarlo en esa parte donde están los huevos puestos para que después de 15 minutos de actuar el cloro los deshidrate y los mate. Si luego tapamos el tanque con cualquier cosa, un saco con 4 piedras y una funda plástica funcionan perfectamente, creamos una barrera mecánica para evitar que la hembra vuelva a depositar sus huevos en el tanque. Pero el segundo grupo está constituido por cacharros, tiestos, cachivaches, corotos, enseres, como usted quiera llamarle, que nosotros somos expertos en guardar en patios, callejones, jardines, encima de la casa, el solar baldío del frente. Y esto no lo montamos, esto es un patio real, con todo eso que ustedes se imaginan ahí, y toda una gama. La gaveta de la nevera que ya no sirve, tirada ahí. La lata de la pintura con la que pintamos en diciembre está tirada en el patio o en el callejón. Y todo lo que nosotros somos expertos en cortar para hacer un envase, para lavarnos las manos, para sacar el agua, para lavar unos tornillos, qué sé yo. Y el casco del motorista que chocó está tirado ahí y se convierte en un criadero. Las botellas, las gomas, criadero difícil porque es muy difícil sacar el agua a una goma, reto a que lo intenten. Hay que meterle un paño, exprimirlo y escurrirlo y volver a hacerlo, si no, no sale por más vuelta que uno le dé. Una goma es un pequeño problema en comparación con un tanque, ¿verdad? Pero un grupito de gomas en el patio es un problema mayor. Y esto, Villa González, Santiago, es un problema muy serio. Los platos de los tarros, los bebederos de los animales, la silla, todo lo que tiramos que puede coger agua, puede almacenar agua cuando llueve, se convierte en un criadero potencial de este mosquito vector. Elementos tan pequeñitos como una jícara de coco o un cascarón de huevos, miren cómo se ven las larvas, los gusarapos ahí. Este sistema antirrobo local, criollo, vernáculo, que tenemos en el patio para que no se nos tiren por ahí. Cuando los vidrios son como este, no almacenan agua, pero cuando son como este, guardan agua y miren los gusarapos ahí. No importa la posición social. Si usted tiene para comprarle a su hijo un juguete Fisher Price como este, valga el anuncio para Andy, voy a tener que cobrarle. Y usted lo tiene en el patio tirado, miren el agua ahí atrás, y entonces se puede enfermar el mismo niño que está utilizando el juguete. Las bromelias, cuando llueve o cuando las regamos, se convierten en un criadero. Ojo, yo no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que las arranquen. He tenido notificación de esposas que cuando han llegado han encontrado que el marido oyó a un calvo que habla por televisión diciendo que la bromelia era un problema y las cortó, y luego terminan, en vez de pacientes de ustedes, los internistas, pacientes de Ana Simó por los divorcios y ese tipo de cosas. No, por favor. Las cisternas que se hacen en las construcciones de inicio para utilizar agua, si un tanque produce entre 80 y 120 mosquitos adultos por día, ¿cuánto producirá una cisterna de este tamaño? ¿Cuántos tanques caben ahí? Es una situación bastante seria. Vista aérea del Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez, este lugar donde vamos a visitar a nuestros familiares y amigos que han partido antes que nosotros y le llevamos unas flores. No importa que hayamos comprado un tarro muy elegante en cualquiera de las tiendas por departamentos del país o hayamos improvisado uno con una lata de salsa, igual se convierte en un criadero y luego va a picar a las personas que nuevamente visiten a sus familiares y amigos en el cementerio. Y señores, miren, hasta en la religiosidad popular, este es el tarro donde están las plantas de agua. Mi suegra tiene uno, confieso que no me resisto y desde que llego allá lo primero que hago es ver la mata. Antes de ayer la encontré positiva. ¿Está? Imagínense. Y la religiosidad vernácula popular, también hemos encontrado positiva la copa de Santa Marta la Dominadora, que está en un altar colocado dentro de las viviendas. No se ha salvado eso. A todo esto no necesitamos untarle cloro, lo que necesitamos es eliminar el agua y eliminar el recipiente. Eso en buen dominicano, criollo, es descacharrizar, eliminar los cacharros. Entonces es otra cosa que podemos hacer. En este momento, donde necesitamos incrementar la medida de prevención, se fue a pique. Necesitamos ahora colocar este larvicida químico. Se llama Temefo, su nombre comercial es Abate, pasa como con la Gillette, que todas las Gillette son navajas de afeitar, todas las navajas de afeitar son Gillette. Y esto se coloca en el tanque.
lo mantiene libre de gusarapos. Esto sí mata a los gusarapos por hasta 90 días. Pero es químico. Se va a hacer resistente la larva. De hecho, en Centroamérica, que se ha usado como primera línea, no podemos abusar de esto. En este momento estamos haciendo visitas casa a casa, colocando este larvicida químico en los tanques. Los insecticidas no resuelven el problema. Si en un salón grande como este colocáramos un tanque en aquella esquina, cerca de la mata, del árbol, y cuando terminemos y nos vayamos, viene el personal aquí y hace un rociado de insecticida, va a matar a una proporción de los adultos que estén volando en este momento, y resulta que Aedes aegypti no está activo en este momento. Hay una gran parte de los que pudieran existir aquí que están escondidos cerca del árbol, detrás de las bocinas, en las cortinas, en muchísimos lugares para protegerse. Entonces solamente vamos a matar a una parte. La otra parte que está en el tanque van a nacer mañana y va a haber nuevos mosquitos. Vamos a fumigar de nuevo y matamos una parte y volvemos a tener que hacerlo mañana, pasado mañana, toda la semana que viene. Y hay un riesgo enorme, la resistencia. Los insecticidas que se usan en salud pública se pueden contar con los dedos de las manos, porque tienen que ser lo suficientemente buenos para que maten el mosquito, pero lo suficientemente inocuos para que no afecten a la gente. ¿De qué serviría? Matamos todos los mosquitos, pero hay 27 doñas internas y 18 muchachitos que no sabemos qué va a pasar con ellos. Cuando lo hacemos, nosotros lo hacemos para fines de salud pública, sabemos cuándo se hace, cómo se hace, con qué periodicidad y con cuáles insecticidas. Se utilizan equipos especiales que producen la microgota que mantiene el insecticida suspendido en el aire, y eso no es cualquier cosa, cualquier bombita para la papa que se ponen unos aplicadores que no saben qué cosa están aplicando y que su herramienta de protección, su vestimenta de protección compite con cualquiera de las vedettes del patio. El apoyo de los ayuntamientos es crucial. Esta semana tuvimos una reunión con la Liga Municipal Dominicana para incrementar la limpieza en los lugares que no son de nadie. En los solares baldíos, en las áreas verdes, en los parques, en los jardines, en los cementerios. Y también para que cuando le decimos a la gente que saque todos los cacharros que están en el patio, alguien se encargue de recogerlo, porque si lo dejamos afuera, lo que hemos movido es el criadero del patio adelante de la casa. Si no hay una coordinación para que se recoja. Finalmente, y a modo de conclusión, se trata de una enfermedad leve pero muy sintomática que causa brotes de determinada magnitud, variable, considerable, y que con acciones sostenidas como hemos visto en el de Nigua podemos controlar entre 30 y 60 días después. Ya hemos iniciado casos en otras provincias del país, inicialmente con vínculo epidemiológico con San Cristóbal, y que acciones de control intensificadas aún pueden limitar su magnitud y extensión. En una semana se esperan brotes establecidos en esas provincias debido a la importación de los casos con el feriado de Semana Santa y con el feriado del Día del Trabajo, que también produjo cierta movilidad. Estamos iniciando la temporada de dengue, que se espera que este año va a ser bastante bajo, porque el año pasado fue bastante alto, de hecho el más alto en toda la historia del dengue en el país, pero siempre tendremos, y puede haber transmisión simultánea de dengue y coinfección con dengue y chikungunya. Ayer me dijo alguien, eso es como pelear con dos boxeadores al mismo tiempo, uno zurdo y uno derecho. Imagínense. La comunicación de riesgo sobre la atención a la enfermedad en este momento es clave para disminuir el impacto socioeconómico. Hay ausentismo laboral y hay ausentismo escolar. Y hay ausentismo en los servicios. Imagínense donde hay 10 médicos y hay 5 enfermos. En este momento las acciones priorizadas fundamentales son 3. Fortalecer los planes de emergencia de los servicios de salud, incluyendo el control vectorial en el servicio, en el centro, en el establecimiento. Vayan a los hospitales y clínicas donde trabajan y chequeen si definitivamente tienen criaderos o no, porque si no, los pacientes están ahí, los mosquitos en el patio, la mutual está ahí. Un reto, prepararnos. Pregúntense ustedes mismos si en los establecimientos donde ustedes trabajan se han preparado. Lo estamos diciendo desde enero. Venía el lobo llegó, le dijimos. Acaba de llegar, todavía les queda tiempo para prepararse. Si no se han preparado aún, hay que prepararse. El incremento de las capacidades de control vectorial en el nivel central y desconcentrado es importante.
una gran cantidad de voluntarios, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Defensa Civil, personal comunitario, organizaciones no gubernamentales, se está organizando para hacer visitas casa a casa. Pero ¿cómo es que la educación sanitaria no llega y a la gente hay que ir a limpiarle el patio y recogerle los cacharros y enseñarlo cómo lo de cloro untado, tanque tapado, lo estamos diciendo desde cuando yo tenía cabellos? Y la puesta en marcha de una estrategia de comunicación de riesgo que se está preparando y que en unos días va a estar nueva, basada en el periodo epidémico, con énfasis en la atención de los casos, también es una actividad importante. Muchísimas gracias por soportar la necesidad de ir a comer. Muchas gracias por su atención.